Día y noche con la Nota Estéreo. Música, comentarios, información, cultura. La Nota Estéreo, radio online. Amables oyentes de La Nota Estéreo, bienvenidos una vez más a este espacio que hemos llamado Hablan los Candidatos. Con este programa, La Nota Estéreo pretende dar a conocer a nuestros oyentes quiénes son las personas que han decidido poner su nombre y experiencia a consideración de los ipaquireños para regir los destinos de la ciudad en los próximos años. En esta ocasión hemos invitado a la ingeniera Nidia Corredor para que nos cuente qué está proponiendo para nuestra ciudad. Ingeniera, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alirio, a ti y a todos los oyentes de La Nota Estéreo. Bueno, ingeniera, comentémosle a los oyentes brevemente quién es Nidia Corredor. Bueno, Nidia Corredor es una mujer que siempre ha tenido la convicción y el deseo de poderle servir a su ciudad, por eso de alguna manera ha hecho una formación en ingeniería civil, se ha especializado en gobierno y gestión pública territorial, está terminando una maestría en gerencia y práctica del desarrollo, próximamente a graduarse de la maestría. Es una mujer que también es mamá, tengo una niña de 9 años, hago parte de una familia promedio de las familias de Zipaquirá, una familia cuyo papá es pensionado de empresa Peldar, mi mamá pues se dedicó todo el tiempo al hogar, soy la mayor de 4 hijas y de una familia que siempre se empeñó en que lo primordial era la educación, que era la única herencia que nos podían dejar y así ha sido. Alirio, Nidia Corredor es una mujer que ha luchado siempre por la justicia social, es una mujer que se ha empeñado en demostrar que estudiando y trabajando se pueden lograr muchos objetivos de un proyecto de vida que se pueda trazar. Entonces, esa es Nidia Corredor, una persona que además ama a Zipaquirá como la tierra que le permitió proyectarse personal y profesionalmente y a la cual le quiere devolver mucho de lo que esta tierra le ha brindado. ¿Por qué ha decidido participar en esta contienda electoral? Alirio, porque al igual que la gran mayoría de los ciudadanos, estoy cansada de ver cómo se utiliza la administración municipal para intereses particulares y no para el beneficio colectivo. Me cansé de ver todo el panorama que hay que ver en la ciudad de desorden, de falta de autoridad, de desgobierno, de cómo la ciudad cada día se sumerge en la inseguridad, de ver cómo la ciudad no logra proyectar un desarrollo ordenado, de cómo el plan de ordenamiento territorial se utilizó para abrirle la puerta a las constructoras en un desarrollo sin ningún tipo de planeación, sin tener en cuenta que no tenemos el agua suficiente, la infraestructura de las redes de servicios públicos suficiente, sin tener la infraestructura vial suficiente. Me cansé que se esté improvisando con la ciudad y considero que con la formación que tengo y con la experiencia en el sector público de cerca de 18 años, soy capaz de poder administrar y gerenciar esta ciudad. Por eso, por estos días visito los hogares en los diferentes barrios y veredas de Zipaquirá, diciéndoles que me permitan trabajar, que me den empleo los ciudadanos los próximos 4 años para desempeñarme como su alcaldesa, como su gerente, y rodearme de gente zipaquireña maravillosa que realmente le duele, ama la ciudad y que quiere también prestar el servicio a la ciudad que nos ha visto crecer, una ciudad que tiene una riqueza cultural, ambiental, arquitectónica, histórica inmensa, que gozaba de unos liderazgos hasta hace unos años a nivel incluso nacional y que tristemente ese liderazgo y ese reconocimiento de ciudad se ha venido perdiendo. Es más, la gente está bastante desesperanzada. Hoy los ciudadanos pareciera que no quieren su ciudad y tenemos que recuperar el cariño, que la gente vuelva a empoderar a Zipaquirá, que la gente quiera su ciudad, que la ame, que la respete y que la haga respetar. Por eso decidí participar, decidí no quedarme en mi casa quejándome, sino quise poner a disposición mi hoja de vida a los ciudadanos y espero que ojalá me den la posibilidad de gerenciarla y poder demostrar que con compromiso, con responsabilidad y de manera honesta y transparente se puede construir un nuevo norte para Zipaquirá.
Ingeniera, menciónenos 3 propuestas que estén en su programa de gobierno y que considere de carácter urgente ejecutarlas. Bueno, Alirio, mira, hablar de 3 proyectos y yo prefiero hablar de los 5 componentes que tiene nuestro programa de gobierno Zipaquirá Cambia para nuestra gente. Lo primero es que tenemos que gobernar y gerenciar esta ciudad pensando en la gente. ¿Y quién conforma la gente? Las familias. ¿Quién hace las familias? Papá, mamá, hijos, muchas familias en las que solo están los mamás y los hijos y que están muy solas. Son mujeres que la gran mayoría en esta ciudad tienen que salir muy temprano a trabajar, a rebuscar la forma de garantizar que a fin de mes tengan un salario para cubrir gastos de arriendo, gastos de alimentación, gastos de vestuario, de pensiones en los colegios, de muchas cosas para poder sostener la familia. Y desafortunadamente en el rol en el que estamos asumiendo los papás y sobre todo después de la pandemia, que nos tocó salir al rebusque, que nos tocó salir a trabajar, nuestros hijos están creciendo muy solos, muy desorientados. Luego tenemos que trabajar desde los colegios con una red de psicólogos, de trabajadores sociales, de nutricionistas, que nos ayuden a escuchar a los niños qué están pensando, qué están sintiendo, que nos generen a los papás alertas tempranas para que mediante proyectos de visita domiciliaria podamos hacer acompañamiento psicológico, de terapia, de lograr que haya más conversación familiar, que haya más diálogo, que haya más interacción entre padres e hijos. Y tenemos que hacerlo también cambiando ese modelo educativo que tenemos antiquísimo, y por eso hablamos de una política pública educativa para los próximos 20 años, donde vamos a hacer que desde nuestros colegios, tanto oficiales como privados, nuestros niños salgan aprendiendo a emprender, que nuestros niños salgan con un proyecto productivo de sus colegios alrededor del turismo, del agro, de la ciencia, la tecnología, la innovación. No podemos seguir formando niños que salen de 11 y no saben para dónde llevar su vida. No podemos seguir sacando niños de los colegios que no tienen un carácter en su formación, en la formación de su personalidad, porque eso los está volviendo vulnerables ante el suicidio, ante las drogas y ante la delincuencia. Por otro lado, tenemos que trabajar para que las familias, y especialmente nuestros niños y jóvenes, puedan acceder al ocupar su tiempo libre de manera sana, y eso implica que diversifiquemos y que masifiquemos el deporte, la cultura, el arte, la recreación, la ciencia, la tecnología y la innovación. No más polideportivos cerrados en horas de la tarde ni los fines de semana, no más salones culturales cerrados durante todo el tiempo, cuando allí puede haber oferta artística, cultural, deportiva, que permita que los niños puedan desarrollar sus habilidades y los logremos extraer del celular, de la televisión y de la calle. Tenemos que garantizar que el deporte cada vez, y la cultura, el arte, cada vez esté más cerca de las casas de nuestros hijos, para que no tengan que generar grandes desplazamientos que impliquen costos adicionales de transporte o que pongan en riesgo su vida por el nivel de inseguridad que hoy se vive en la ciudad. Pero además de eso, tenemos que hacer que las familias puedan acceder a ingresos. Tenemos que hacer que esta ciudad sea productiva. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que sea productiva? Vamos a hacer que sea una ciudad realmente turística, que el turista salga de Catedral de Sal y vaya a los barrios y a las veredas, que consuma en Zipaquirá, para que eso haga que se activen mayores emprendimientos familiares en los diferentes barrios y veredas de la ciudad. Tenemos que promover que las familias desarrollen productos gastronómicos, productos turísticos. En la ciudad tienen que existir más museos, tienen que existir parques agroecológicos, tenemos que hacer granjas, tenemos que promover los restaurantes en las veredas, en las zonas campestres de Zipaquirá. Tenemos que también garantizar que el agro, que el desarrollo del agro en Zipaquirá sea una realidad. Tenemos que hacer que Zipaquirá se vuelva productiva, y es promover para que las familias en nuestras veredas vuelvan a producir, pero hacer que muchos jóvenes y mujeres le den valor agregado a esos productos, y entonces ahí hablamos de la agroindustria, para que haya empleo y las familias de Zipaquirá puedan generar ingresos a partir de la agroindustrialización de los productos que generemos en las veredas de Zipaquirá. Pero adicionalmente tenemos que aprovechar el potencial intelectual que tiene la ciudad, Alirio. Hay muchos jóvenes y muchas personas que se esforzaron por hacer un técnico, un tecnólogo, un profesional, y que no los estamos aprovechando en función de resolver las problemáticas de la ciudad, problemáticas ambientales, de desarrollo urbanístico,
problemáticas alrededor de los temas sociales, ambientales y demás, que no hemos dado solución porque nos conformamos con el tema de traer placas huellas y cubiertas de polideportivos y mejoramientos de 40 millones de pesos para los salones comunales que permanecen cerrados. La ciudad es mucho más que eso y tenemos que activar la economía haciendo productiva la ciudad. Una ciudad que en el corto plazo desafortunadamente no va a llegar la industria, primero porque tenemos un estatuto tributario que no genera incentivos para que la inversión privada llegue, pero adicionalmente porque es una ciudad que no tiene suelo para la industria, no tiene agua para la industria y no tiene vías de acceso, luego ninguna industria se motivaría a llegar a Zipaquirá. Por otro lado, nosotros queremos hacer que la ciudad sea segura a partir de lo social. ¿Cómo hacemos que la ciudad realmente sea segura? Es que garantizando eso, acceso a ocupación del tiempo sanamente, hacer que la gente tenga ingresos. Mientras la gente no tenga ingresos va a ser muy difícil que no existan los robos, los hurtos. Mientras nuestros jóvenes tengan un riesgo muy alto de incursionar al consumo de estupefacientes, vamos a tener un riesgo muy alto de una sociedad vulnerable para la inseguridad. Entonces tenemos que también planear la ciudad y nosotros en nuestra propuesta estamos buscando planear la ciudad a 20 años. ¿Cómo lo vamos a hacer? Formulando y trabajando de la mano con el sector privado, la academia y las comunidades, desde el sector público liderando la formulación de una política pública de desarrollo a 20 años. ¿Cómo nos soñamos la ciudad a 20 años? Esto es como cuando a uno le preguntan, ¿usted qué quiere ser cuando grande? Quiero ser esto. Y si uno no trabaja todos los días para lograr ese sueño, lograr esa meta, no va a ser fácil lograrlo. Así pasa con la ciudad. Si no le ponemos un norte, ¿qué queremos de esta ciudad? Que sea una ciudad segura, que sea una ciudad sostenible, que sea una ciudad productiva. Si queremos esas tres cosas, obviamente nos toca generar una serie de proyectos estratégicos que se tienen que desarrollar no en 4 años, sino en el largo plazo, pero tenemos que dejar ese norte trazado y mi compromiso es que en esta administración, en la administración 2024-2027, bajo mi gerencia, trabajemos en esa formulación de esa política pública para que quienes vengan en adelante puedan trabajar en el marco de esa política y le den la seguridad a Zipaquirá de que mañana, en 20 años, vamos a tener esa ciudad que entre todos nos vamos a soñar. Sobre todo pensando en nuestros niños y en nuestros jóvenes, que en 20 años tendrán 40, 50 años, nuestros niños tendrán 20 años. ¿Cuál es esa ciudad que le queremos dejar a ellos? Entonces, queremos trabajar en eso y de manera integral, por eso no puedo hablar de 2 o 3 propuestas específicas. Bien, bueno, a esa hora nos acompaña la ingeniera Nidia Corredor, candidata a la alcaldía de Zipaquirá. Ingeniera, ¿cómo ve usted el crecimiento de la ciudad? Se dice que Zipaquirá podría tener en algún momento problemas de abastecimiento de agua, que ya de hecho se han presentado. Y también, pues, no solo de agua, sino de alcantarillado. Usted que estuvo frente a la empresa de acueducto, pues, ¿cuál es su percepción en este momento? No, mira, Alirio, nosotros cuando, pues en el caso mío, que estuve como gerente del acueducto entre el 2008 y el 2011, parte de las decisiones que con carácter tomamos en ese momento es que suspendimos la expedición de disponibilidades de servicio en el sector de Paso Ancho y sobre la carrera séptima vía hacia Cogua. Situación que en el 2012 y en ese periodo 2012-2015, pues digamos que se desconoció y se abrió la puerta a las constructoras para que desarrollaran una serie de proyectos pues que ya todos hoy estamos viendo. Y se habían suspendido la expedición de disponibilidades precisamente porque en un sector como Paso Ancho, por ejemplo, no existía el sistema de alcantarillado. Hasta ahora incluso se está construyendo. El problema de la presión del agua en ese sector era complicado. Hacia la séptima pasaba lo mismo. Y en ese momento advertíamos, y a mucha gente no le gustó la decisión, pero sabíamos que si no lo suspendíamos íbamos a comprometer el servicio. Ahora bien, sabemos que el plan de ordenamiento territorial ha tenido unos manejos administración tras administración, sobre todo en la administración 2012-2015, que fue una administración que le hizo unas reformas al plan parcial de manera parcial, no como se tenía que haber hecho, porque en esa época ya se habían superado los 10 años del primer POT. Y eso fue lo que le abrió la puerta a todas las constructoras, sin tener una planeación clara de cuándo se iba a tener un mayor abastecimiento de agua,
sin tener infraestructura de redes de servicios. Mira, nosotros en el 2011 dejamos avanzado el Plan Maestro de Acueducto y se hicieron muchísimas obras entre el 2008 y el 2011. Una de ellas, la reposición de redes de la 15, por ejemplo. Se hizo la red del Plan Maestro de Alcantarillado de Barandillas, se hizo reposición de más de 30 kilómetros de red en toda la ciudad. Desafortunadamente, pues después de eso no ha habido la posibilidad que la ciudad tenga una reformulación de ese Plan Maestro de Acueducto. Entonces, abrimos la puerta, abrimos la llave en la empresa de Acueducto en el 2012 hacia acá, expidiendo un montón de disponibilidades, sabiendo que no se tiene la infraestructura, y eso es lo que de alguna manera hoy tiene en serias complicaciones la prestación de un servicio eficiente, de calidad, como lo pide la ley 142 y como todos los ciudadanos merecemos. Si yo pago un servicio, lo mínimo es que lo reciba permanentemente, que yo abra la llave y tenga el agua en mi casa, sobre todo un servicio tan fundamental como es el agua potable. Claramente, pues es una muestra de un desarrollo que no ha sido planeado, es un desarrollo que no ha sido controlado. Cada día me preocupa más también cómo se ven más banderines y más banderines y más banderines de constructoras que van a desarrollar más proyectos donde incluso no se han respetado las franjas de reserva de las vías nacionales y departamental, pues las nacionales que atraviesan nuestra ciudad, como la calle Octava, por ejemplo, que es una vía nacional y que construimos casi que hasta la zona de reserva. Luego, hoy esa vía, por ejemplo, no se va a poder ampliar y cada vez vemos que va a ser menos posible. El problema nace en la empresa de servicios públicos porque el primer requisito, efectivamente, ¿hay disponibilidad o no hay disponibilidad? Y la excusa es que la superintendencia dice que si yo tengo un pozo de por qué dije que tenía el agua. Y es que la CAR nos amplió la concesión, claro, de 230 pasamos a 520 litros por segundo, pero en un contrato de 19.000 millones de pesos porque Findeter la Nación entregó el recurso vía Findeter de un proyecto que nosotros habíamos dejado en el 2011 adelantado, que el siguiente gobierno finalmente finiquitó con el Ministerio de Ambiente, pero que es un proyecto que apenas se está terminando de ejecutar y que implicó la ampliación de la aducción, es decir, del punto de reserva de captación del agua hasta la planta de tratamiento, y ahí en la planta de tratamiento se hicieron algunas obras sin que signifique que se haya optimizado la planta con todo lo que se requiere para tratar 520 litros por segundo, y que sobre todo después de la planta de tratamiento hacia abajo, toda la red de distribución no es apta para distribuir esa cantidad de agua. Luego no tenemos ese plan maestro de acueducto, por eso, pese a que por el frente de un predio o por un predio pase una tubería, no significa que eso les da derecho a decir que tenemos la disponibilidad inmediata del servicio o la viabilidad del servicio. Ahora bien, aquí se desconoció entre el proceso de planeación los planes parciales y prácticamente se obviaron los planos parciales. Le quitaron la posibilidad a la ciudad de poder hacer unas transacciones con las o más transacciones, es recuperar a través de las cargas impositivas que implica un desarrollo urbanístico en la ciudad a través de un plan parcial, que las constructoras desarrollen las infraestructuras de servicios y viales que requiere la ciudad y que no le quedaran a cargo a la plusvalía o a las áreas de cesión, que es como lo están haciendo ahora. Entonces han habido una serie digamos, de errores de planeación que se han dado en la ciudad sobre pretexto, digamos, creería yo, de intereses particulares que obviamente se ven claramente marcados y que han estado por encima de los intereses generales de la ciudad. Bien, a esta hora estamos dialogando con la ingeniera Nidia Corredor, candidata a la alcaldía de Zipaquirá. Hacemos una breve pausa, no se vayan porque continuamos con nuestra invitada. Día y noche con la Nota Estéreo. Música, comentarios, información, cultura. La Nota Estéreo, radio online. Seguimos a esta hora con la ingeniera Nidia Corredor, nuestra invitada de la noche de hoy. Ingeniera, ¿en su administración se autorizaría más proyectos de vivienda? Mira, Alirio, no le podemos, en este momento hay un plan de ordenamiento territorial que goza de un principio de legalidad, ¿sí? Y ese principio de legalidad admite que seguramente se puedan desarrollar más proyectos,
Pero yo donde cerraría la posibilidad y donde controlaríamos la posibilidad en la empresa de servicios públicos. Debe haber un estudio técnico concienzudo que pueda establecer y le pueda demostrar al Ministerio de Vivienda, a la Superintendencia de Servicios Públicos, que efectivamente no tenemos hoy toda la capacidad ni operativa ni de infraestructura para seguir abriendo la puerta a las licencias. Por eso aquí yo aprovecho, Alirio, para decir otra cosa. Mi campaña, que seguramente la están viendo muchos ciudadanos en un aspecto de campaña que no es lo normal de una campaña política, porque no se ven vallas, porque no se ve grupos de gente, porque no se ven reuniones con vino, porque no se ven un montón de gastos. Es una campaña que está dedicada solamente a entregar prácticamente mi hoja de vida y mi experiencia, que es lo que puedo ofertarle a la ciudad y es lo que estoy poniendo de antemano en los hogares de la ciudad, como cualquier otro cargo que uno iría a pedir en una empresa común y corriente, y es la experiencia que se tiene para administrar una ciudad. ¿Por qué? Porque no voy a recibir un solo peso en mi campaña de apoyo o donación de constructoras, precisamente porque no quiero comprometer mi gobierno, ni mi gobernabilidad, ni mi autoridad para tomar en algún momento decisiones que tengan que ver con el desarrollo. Las constructoras son bienvenidas en la medida que se comprometan con el desarrollo de la ciudad. ¿A qué las voy a convocar? A una mesa de trabajo. Y tal como lo hice en Cajicá en el 2016 como jefe de planeación de allá, que también nos tocó tomar decisiones y le pedí al alcalde que emitiera un decreto donde se suspendía por 6 meses el proceso de licenciamiento, y el alcalde, digamos que en ese momento hubo muchos problemas, muchas llamadas de las entes de control, pero logramos demostrar lo que hoy la vida nos está demostrando, y es que sabíamos que ante el crecimiento exagerado de un municipio, pues que íbamos a tener problemas de abastecimiento de agua. En Zipaquirá igual va a pasar, vamos a llamar a las constructoras a mesas de concertación. Yo quiero que se revise muy bien qué ha pasado con la plusvalía, qué ha pasado con las áreas de cesión, qué ha pasado con las cargas urbanísticas, qué ha pasado porque no se ha creado el banco inmobiliario, por qué no se ha comprado un predio grande para un parque que se requiere en la ciudad, donde las familias puedan ir a recrearse, donde las familias puedan compartir, sabiendo que con todo el tema de áreas de cesión se hubiera podido hacer. ¿Qué ha pasado con la plata de las áreas de cesión que han pagado compensadas, que no las han pagado en tierra? ¿Qué ha pasado con la plusvalía? ¿Por qué la participación del municipio en plusvalía tan bajito con todo lo que se ha desarrollado? ¿Es que acaso el metro cuadrado de Zipaquirá no puede valer lo mismo que vale en Cajicá? No, porque los proyectos urbanísticos que nos metieron acá son de estrato 1, 2 y 3, a diferencia de Cajicá de Chía, que nos dieron la posibilidad de crecer con otro tipo de proyectos. Eso hoy tiene desfinanciada Nos Finanzas. Ahora, con las constructoras se pueden manejar acuerdos de pago de plusvalía, de áreas de cesión, para construir obras que el municipio seguramente de manera directa le implicaría más tiempo por la gestión pública y financiera pública que se requiere, pero con las constructoras uno puede hacer acuerdos de pago de plusvalías, de áreas de cesión para que se construyan parques, para que se construyan vías, para que se genere espacio público, para que se construyan las redes de servicios públicos. Y esa gestión se ha quedado corta y me llama mucho la atención los valores en cifra de participación de plusvalía. Es decir, la plusvalía es el mayor valor que un propietario paga sobre su predio cuando pasa de ser agrícola, pasa a ser de uso residencial y de desarrollo urbanístico. Y aquí ha sido mucha tierra, y esa tierra que había de las villas hacia abajo de la 36, entre la 36 y la variante incluso, son tierras que la plusvalía está muy bajita para el avalúo que consideramos debiera tener. ¿Dónde está el recurso o por qué esos avalúos han sido tan bajitos para que Zipaquirá no haya podido percibir un mejor valor de plusvalía, por ejemplo? ¿Qué ha pasado con la plusvalía que no se ha cobrado, pero que finalmente se avanzaron con las licencias? ¿Cuál ha sido la gestión financiera para recaudar esos dineros? Ahí hay muchas cosas que hay que revisar, Alirio, y por eso mi compromiso de no recibir un solo peso a ninguna constructora en mi campaña, para poder revisar con tranquilidad durante el gobierno todas estas situaciones
que llaman la atención sobre por qué las finanzas de Zipaquirá están desfinanciadas cuando todo este desarrollo que se le ha impuesto a la ciudad. Ingeniera, si usted me lo permite, quiero aclarar algo esta noche, y es que el programa no tiene tantas preguntas, porque algunas personas dicen, pero casi no hacen preguntas. Aquí el objetivo del programa que estamos desarrollando a través de la Nota Estéreo, siempre nos hemos caracterizado por eso en esta época, es brindar los micrófonos para que los candidatos puedan expresar ampliamente sus proyectos, sus programas, para que la ciudadanía los conozca y al final elijan la mejor opción. Ese es el objetivo. Bueno, ahora sí, continuamos. Ingeniera, la congestión vehicular es otro de los problemas que presenta la ciudad. Pues se han abierto algunas vías, pero no son las suficientes. Igual, pues se puede decir que se abrieron algunas vías parcialmente, ¿no? ¿Qué hacer para darle mayor movilidad a Zipaquirá? Sí, Alirio, mira, nosotros hay una norma a nivel internacional que establece que el espacio público adecuado por habitante en una ciudad sostenible, en una ciudad inteligente, en una ciudad que garantiza una calidad de vida debe ser de 10 metros cuadrados por habitante. Y nosotros estamos en un promedio de 3.2, o sea, el déficit de espacio público es todo. En tema vial, por ejemplo, no solamente han sido las vías suficientes, sino no son las de los perfiles adecuados. Nosotros ahí volvemos con los temas de la mala planeación. Entonces, desarrollamos y permitimos que se desarrollen áreas donde se construyen edificios de 12 pisos que claramente cada unidad residencial puede representar más de 3.000 unidades de vivienda, que implican 3.000 vehículos, porque cada familia tiene su apartamento y lo siguiente que quiere tener es su vehículo, tiene su apartamento y lo siguiente que quiere tener es su vehículo, o al revés, muchos ya tienen el vehículo. En esa medida, pues implica que el área de circulación, las áreas de acceso, las zonas de retrocesos, los carriles de desaceleración, nada de eso se ha pensado, en nada de eso. Es más, cuando los accesos a los edificios, a las unidades residenciales, los camiones que ingresan con los trasteos, en una emergencia hay porterías que tienen una altura donde no entra un carro de bomberos. Si hay un incendio en un apartamento, pues cómo se atiende. O sea, hay un montón de cosas que no se tienen presentes y que no se ha exigido en el desarrollo de los proyectos urbanísticos. El ancho de las vías, ¿qué nos toca trabajar con las vías en Zipaquirá? Zipaquirá es una ciudad que, si bien es amplia, es extensa, pues un recorrido a pie entre un barrio y otro seguramente no toma más de 30 minutos o 40 minutos. Muchas veces, incluso, mucha gente de Barandillas, que es uno de los puntos más, distantes al centro, prefiere venirse caminando porque gasta 45 minutos caminando de Barandillas al centro que venirse en vehículo, que se puede demorar 1:30, 2 horas. Entonces, ¿qué nos toca garantizar también? Hacer que la ciudad sea más peatonalizada, que la ciudad se camine más, promover uso alternativo de vehículos, hacer más cultura ciudadana. También el tema es cómo hacemos que la gente utilice menos la vía para parquear, que si yo voy a 2 cuadras a comprar algo para mi casa, algo para la comida, pues que no saque el carro para ir a comprar las cosas a 2 cuadras. Cómo generamos un poco más de conciencia también sobre el uso del vehículo. Las vías no son para parquear, o sea, eso sí es claro, y tenemos que hacer que haya también vías adecuadas y accesos peatonales, más andenes, más alamedas. Tenemos unos ejes ambientales que pudiéramos convertir en zonas muy lindas para que la gente se motive a caminar de extremo a extremo la ciudad, pero desafortunadamente no les hemos hecho la inversión. Entonces, la ciudad está sobre 8 fuentes hídricas, por ejemplo, canales que muchos de esos están en ciertas zonas abiertos y no se han convertido en sitios de caminar, en sitios seguros, en alamedas seguras. Creo que hacia allá tenemos que migrar el hecho de que podamos mejorar el esquema de movilidad en la ciudad, promover también más el desarrollo de parqueaderos que permita que la gente parquee dentro y no sobre la vía. Entonces ahí hay un montón de decisiones que también hay que tomar alrededor de eso. Muy bien. Bueno, estamos a esta hora con la ingeniera Nidia Corredor, candidata a la alcaldía de Zipaquirá. Esto es Hablan los Candidatos. Una breve pausa y ya continuamos. No se vayan.
En tu oído, La Nota Estéreo. Hablan los candidatos en La Nota Estéreo. Y esta noche nuestra invitada es la ingeniera Nidia Corredor. Ingeniera, hay una situación pues que ya también comienza a preocupar a los ipaquireños. Es que la ciudad ha crecido, pero también han crecido los problemas como la inseguridad que se ha incrementado. En los últimos años pues se han instalado cámaras de seguridad y centro de monitoreo, pero pues la ciudadanía hoy se pregunta, ¿esto sí realmente está funcionando? ¿Tiene algún sentido invertir tanto dinero y que finalmente pues no se vean como resultados? ¿Usted qué opina de eso? ¿Cómo percibe esta situación? Mira, hay varias cosas. La ciudad, al igual que en el país, pasa que donde el Estado no llega a ciertas regiones del país, la delincuencia y los grupos y todo lo demás que tiene que ver con inseguridad se apodera de esos territorios. En las ciudades pasa igual. Cuando hay una administración ausente, cuando hay un alcalde que prefiere estar en una tarima apostando a tomar aguardiente con un artista y ofreciéndole trago a las niñas que están abajo de la tarima, pues y un alcalde desconcentrado de su función de alcalde, un alcalde que pierde la autoridad sobre el organismo que debe garantizar la percepción ciudadana de seguridad como lo es la policía, pues evidentemente no hay nada. Entonces hay varios elementos que tienen que ver con la seguridad. Uno, la seguridad vista desde la fuerza pública. Tenemos que hacer una mayor gestión para garantizar que nos llegue un incremento de pie de fuerza en la ciudad, que la gente pueda sentir que hay más policías en la ciudad, porque nada sirve gastar plata en cámaras, en alarmas comunitarias, en conformar frentes de seguridad, cuando la gente llama al 123 o a la central o utilizan la aplicación que nos vendieron, mejor dicho, como lo último en Guaracha en seguridad. Pero si no tenemos el pie de fuerza que responda a la necesidad de la ciudadanía cuando va por la calle y pasa una moto y le jala el bolso, por ejemplo, que es lo que hemos visto en estos últimos días. Cuando la gente llama porque en cada esquina de su barrio hay consumo de droga y no pasa nada. Cuando la gente ve que están atracando un apartamento y llaman y no pasa nada. Pues si no hay capacidad de reacción, no pasa nada. Ahora, hay que hacer un convenio con el sistema judicial, que entre otras cosas nos deben la terminación del centro de juzgados y demás que está en la entrada de Zipaquirá. Es un sistema judicial muy lento, entonces si no tenemos cómo se materialice el castigo, cómo se sindicalice, cómo el delito, cómo se judicialice el delito, ¿cómo vamos a garantizar que la gente tenga confianza en un tema de seguridad de pie de fuerza? O sea, aquí tenemos que además volver a hacer los consejos de seguridad en los barrios. Tenemos que volver a hacer consejos de gobierno en los barrios y en las veredas, hacer más presencia de la administración en la ciudad. No podemos pretender gobernar simplemente desde el despacho que está en el parque principal y olvidarnos que la ciudad existe. Si no hay presencia de la institucionalidad, la delincuencia se sigue apoderando de los diferentes barrios y veredas de nuestra ciudad. Es muy triste ver cómo hoy la ciudad está en una desautorización tenaz, en un desorden. El Parque de los Mártires, el parque que queda en la Floresta, que es un parque hoy que la prostitución, la comercialización de droga, y está al frente incluso de la estación de policía. Y pasa de todo, con dos colegios alrededor. Niños que salen al mediodía de los colegios y tienen que ver ahí el espectáculo de una actividad que no está autorizada para que funcione, pero no pasa nada, no hay autoridad, no pasa nada. Entonces hay que ver la seguridad desde ese ámbito, desde cómo incrementamos el pie de fuerza, pero cómo ejercemos autoridad y cómo siendo alcaldesa soy la jefe de la policía y ponemos a trabajar la policía, pero también le garantizamos condiciones a la policía, al ejército para que nos ayuden a cuidar la ciudad y a cuidar a los ciudadanos de esta ciudad. Y por otro lado, como yo te decía ahora, no podemos garantizar una ciudad segura mientras la gente está aguantando hambre, mientras no hay cómo ocupar el tiempo libre, mientras no hay empleo en esta ciudad. Entonces tenemos que activar la economía de la ciudad, tenemos que apoyar el comercio es el que sustenta hoy la economía en la ciudad y es un sector que se siente abandonado. Los pocos empresarios que están en esta ciudad, porque el empresariado es mínimo, porque las industrias son pequeñas, pero los pocos que hay sienten que no hay diálogo con la administración municipal.
Los empresarios del sector de La Paz, de las bodegas de La Paz, están pidiendo que se les colabore con Codensa para que les atiendan una mayor capacidad, por ejemplo, en temas de unos transformadores. Y no es posible que la administración municipal no ayude a hacer esa gestión, porque finalmente son empresas que algo de empleo generan, pero están muy solos. No hay comunicación, no hay diálogo con la administración, no hay un apoyo, no hay un respaldo institucional al empresariado y a quienes hacen el comercio en la ciudad. Entonces, acá tenemos que trabajar todos de la mano, tenemos que hacer redes de cuidado. En municipios como Soacha tienen el mismo problema, no hay la suficiente policía y demás, pero ¿qué hicieron? Promovieron redes ciudadanas de autocuidado y de cuidado colectivo. A eso le tenemos que apostar también. Y lo que te digo, hacer una mayor presencia del Estado. Combatir los temas de comercialización de droga. Aquí no pasa nada, aquí hace años no pasa nada, no. Son muy pocos los operativos que se hacen, son muy pocos las capturas que se han generado frente a todo lo que está viviendo la ciudad. Cada barrio que estoy recorriendo me dicen que en esa esquina se comercializa, en esa esquina pasa esto, en esa casa pasa esto, y la administración ha sido sorda a todas las situaciones que les ha expuesto la comunidad. No podemos ser sordos cuando la comunidad sabe dónde están los problemas. Debe haber un trabajo mancomunado con las juntas de acción comunal, las cuales hay que dignificar, las cuales hay que fortalecer, porque ellos son los que saben dónde están los principales problemas en cada barrio y en cada vereda. Entonces, como te digo, acá hay que hacer un trabajo articulado, pero sobre todo de autoridad, de mano dura con la delincuencia, de operativos permanentes, de no permitir actividades que no deben estar en el espacio público, no por lo menos si no se hace de manera organizada, si no le corresponde esa actividad, pero es que no hay autoridad. Entonces, nosotros lo que vamos a garantizar es que haya una autoridad, que haya trabajo en equipo, que las entidades del gobierno municipal estén permanentemente presentes en los barrios y en las veredas. Bien. Ingeniera, bueno, ya que pues tocó usted el tema de la drogadicción y pues algunos delitos que hoy en día cometen los jóvenes, seguramente por falta de oportunidades, ¿qué hay en su propuesta de gobierno para resocializar a estos jóvenes y para que otros no caigan en lo mismo? Mira, Alirio, te retomo un poco lo que decía al comienzo, y es porque aquí creo que más allá de juzgarlos, y lo he comentado en varias reuniones, y mirarlos como que son los causantes de los robos, de los atracos, porque además como sociedad los juzgamos muy fuertemente, pero no somos conscientes de eso que tú decías, la falta de oportunidades. ¿Qué le faltó a ese muchacho en su familia? ¿Qué le faltó? ¿Qué no le brindamos desde la ciudad? ¿Qué oportunidades no generó para que esa persona, esa niña, ese joven, ese muchacho estén ahí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a desarrollar y vamos a convocar una red de psicólogos, de trabajadores sociales. Vamos a hacer alianzas con las EPS, con las IPS en una red local de salud. Vamos a revisar cómo varios de los predios y los bienes inmuebles que tenemos en la ciudad los ponemos a disposición para el trabajo, para el emprendimiento, para el deporte, para la cultura, de tal manera esos muchachos pueda que estén hoy en un consumo, pero seguramente tienen una habilidad para explotar. Y eso tiene que estar también acompañado, obviamente, de unos tratamientos médicos y demás. Pero más allá de eso, que no obstante toca atender los que ya están ahí, revisar cómo los resocializamos. Y eso es con las familias no pueden estar solas en esto. He tenido casos y situaciones, testimonios donde me quedé sin plata, me quedé sin nada, acabé con todo y no logré que mi hijo se recuperara. Entonces, las familias no pueden estar solas en esos procesos, para eso está la Secretaría de Salud, para eso está la Secretaría de Familia, para eso están las EPS, y tenemos que hacer una red frontal con eso. Pero adicionalmente tenemos que evitar que otros lleguen a esos caminos. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que te decía, redes de psicólogos, redes de escucha desde los colegios, redes de acompañamiento domiciliario, de terapia, de acompañamiento en temas de fortalecimiento de diálogo, una red de escuela de padres. Tenemos que cambiar el modelo educativo, tenemos que hacer que Zipaquirá se vuelva productiva, tenemos que hacer que en Zipaquirá las oportunidades para el emprendimiento se den, y no es entregando cheques para la foto del Facebook de 5 y 10 millones de pesos a los emprendedores, sino generando unidades productivas, unidades de acceso a la producción, para que realmente haya empleo, para que realmente haya una formalización de las actividades de emprendimiento.
Y para eso necesitamos gente muy comprometida desde los cargos del gabinete. Y no me temblará la mano para que secretario que no cumpla su función, pues tenga que abstenerse de desempeñar el cargo, porque aquí la responsabilidad va a ser toda y tenemos muy poco tiempo, muy pocos recursos y necesitamos trabajar 24/7 durante 4 años y necesitamos gestionar muchísimos recursos del nivel departamental y nacional para poder dar las garantías de eso que estamos hablando, de acceso a ocupación de tiempo libre, de masificar el deporte, de masificar la cultura, de incursionar en los temas de ciencia, tecnología e innovación, de cómo hacemos que los profesionales, los técnicos, tecnólogos, especialmente jóvenes de esta ciudad, puedan prestar sus servicios a la ciudad. O sea, hay mucho trabajo por hacer. Ingeniera, pasemos ahora un poco a las veredas, al campo de Zipaquirá. ¿Qué hay para el sector agropecuario en su programa de gobierno? Mira, nosotros tenemos que hacer un trabajo de fortalecimiento del Fondo de Desarrollo Rural que fue creado en el 2019, si no estoy mal. Hay un fondo que desafortunadamente en esta administración fue muy poco los recursos que se gestionaron para fortalecer el fondo, pero además tenemos que pensar en el desarrollo de una política pública de desarrollo rural. El campo en Zipaquirá no se resuelve entregando bultos de abono, de semillas, no se entrega yendo a hacer una que otra vacuna, no, aquí tenemos que meternos duro y trabajar con nuestras familias campesinas, sentarnos con ellos a dialogar, y concertar cuál va a ser la mejor forma de hacer productivas las tierras rurales de Zipaquirá. Río Frío, San Jorge, gran parte del Tunal, parte del Alto del Águila, que no se encuentran en la zona de páramo, todavía en la cota, las tenemos que poner a producir. Tenemos que buscar las estrategias de financiación. Sabemos que la gente se queja de volver a producir porque los costos de los insumos, porque no que se vende la intermediación, bueno, en fin. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estrategias para motivarlos a que vuelvan a cultivar. ¿Y cómo se motivan? Pues vamos a generar estrategias para reducir la intermediación. Por ejemplo, el PAE de Zipaquirá lo tiene que proveer el campesinado de Zipaquirá. Los emprendimientos de Zipaquirá. Tenemos que buscar agroindustrializar nuestro campo. Si nosotros le damos valor agregado a lo que produzcan las familias campesinas de Zipaquirá, seguramente no solamente generamos empleo, sino que podemos garantizar que el campesinado de Zipaquirá pueda percibir un mayor valor por sus productos. Nosotros acá tenemos que especializar la ciudad en algunos productos. Aquí en alguna época, hace muchos años, históricamente Zipaquirá se reconocía por ser productor de papa, de maíz, de arveja, de zanahoria, de hortalizas. Y hoy en día hay mucha gente que quiere comer sano, entonces tenemos que proponer nuevas prácticas agrícolas que nos permitan mejorar los suelos, protegerlos, pero también ser sostenibles, pero también producir sanamente, porque incluso hoy el producto orgánico en esas huertas caseras que se están generando son más apetecidos que el producto normal que se desarrolló con agroquímicos. Entonces, nosotros podemos ayudarle a la gente generando estrategias de financiación, generando estrategias para acercar los recursos para que realmente vuelvan a cosechar y ver la forma que se le dé valor agregado, y eso se llama agroindustrialización. Una forma de actuar. Pero además tenemos que garantizar que los colegios o las instituciones educativas municipales, rurales, puedan tener formación técnica en lo agropecuario, motivar a que los jóvenes no se nos vengan al casco urbano o se vayan para Bogotá, sino que se nos queden ayudando a sus familias a pensar en nuevas formas, en innovar las formas de producir, motivarlos a que generen o desarrollen nuevos productos agrícolas. Entonces ahí tenemos que trabajar muy duro también desde esa política pública educativa que queremos desarrollar para que nuestros jóvenes también se vuelvan más productivos. Y el agro es un camino, y ahí está también el camino para el agro. Por eso te digo, nuestra propuesta es busca integrar varias acciones. No es justo que la primera infancia, por ejemplo, de nuestras veredas no tenga acceso a deporte, a cultura. La primera infancia, Liz, que es el momento de la vida de todo ser humano para desarrollar la personalidad, para forjar el criterio, para desarrollar sus habilidades. Y los niños de nuestras veredas no tienen acceso a deporte, no tienen acceso a cultura. Los programas de primera infancia los tiene que rogar la comunidad, porque entonces el cuento es que no hay los espacios ni los salones comunales, no hay los polideportivos, porque todo lo que se desarrolló en infraestructura deportiva
y de educativa quedó en los colegios, de los cuales los señores rectores, la mayoría se han apropiado. Obviamente también los entendemos, y si ellos abren eso de manera permanente, pues quién va a responder por el mantenimiento. Pero hay una forma de que tanto las juntas de acción comunal como el secretario de Educación o la secretaria de Educación se coordinen para que efectivamente esa infraestructura educativa también pueda estar al servicio de la comunidad y los programas sociales que se requieren para que los niños y los jóvenes de la zona rural también puedan acceder a los servicios educativos, culturales, deportivos, artísticos, de ciencia, tecnología. De hecho, nos soñamos montar un centro de innovación para la parte del componente ambiental y agroecológico en la zona rural de Zipaquirá. Entonces, creo que hacia allá pues es toda nuestra apuesta. Muy bien, bueno, a esta hora nos acompaña la ingeniera Nidia Corredor, candidata a la alcaldía de Zipaquirá. En la nota estéreo hablan los candidatos. Una breve pausa, amables oyentes, y ya continuamos. No se despeguen de la sintonía. Escuche por la nota estéreo Magazine Nuevo Día. Música, noticias, cultura, comentarios y la participación de nuestros oyentes. Magazine Nuevo Día, con la conducción de Alirio Romero. Bueno, ya entrando en la recta final de este diálogo, ingeniera, si usted es elegida como alcaldesa de Zipaquirá, independientemente de su ideología política, ¿tendría en cuenta la hoja de vida de algunos de sus contendores en este momento para llevarlo a formar parte de su equipo de gobierno? Sí, no tengo ningún problema. Mira, lo que he pensado es que finalmente nosotros necesitamos un gobierno en el que las personas que acompañen nuestro gobierno sean personas, comprometidas con la ciudad, dispuestas a darlo todo durante 4 años. Eso implica sacrificios familiares, eso implica sacrificios de tiempo, implica incluso sacrificios de metas personales, gente que quiera estar dispuesta a trabajar 24/7 los 4 años, gente que quiera de verdad entregar lo mejor de lo que sabe y puede hacer para lograr todos estos propósitos que hemos hablado durante la entrevista. Entonces, independientemente de la campaña política, independientemente de la ideología, sabemos que en el equipo, si bien muchos no tienen la experiencia suficiente para asumir la gerencia de la ciudad, consideramos que muchos de ellos en algunas áreas son fuertes, y claro que sí los convocaríamos en esas áreas para que ojalá nos aceptaran la posibilidad de gobernar y de gerenciar la ciudad. Vamos a entrar en una parte más relajada de esta noche. Unas preguntas muy breves y también respuestas muy breves. ¿Qué le gustaría o qué le gusta mejor hacer en sus ratos libres? Pues no sé, los ratos libres no son muchos, pues sobre todo por la dinámica en la que he estado siempre de estudiar, de trabajar, de ser mamá, pero algo que me gozo mucho es poderme ver una película con Gaby, o poder ir al cine, o poder ir a un centro comercial con ella, como esos ratos pocos que a veces tengo. Realmente me gusta poderlos compartir con ella, con la familia, con mi novio. O sea, en eso es básicamente hoy mi tiempo libre. ¿Se siente satisfecha con lo que ha realizado hasta el momento? Sí, hay muchas satisfacciones, Alirio, a pesar de algunas caídas y algunos momentos que han sido también difíciles en la vida, pero siempre los he visto como la posibilidad de levantarme y mirar hacia adelante y avanzar. No me quedo como viendo el problema, pero me siento muy bendecida por Dios, por todas las oportunidades que he tenido de crecer como persona y como profesional, como mamá, que si bien no es una labor fácil, pero hemos sabido llevarla. Me siento bien y me siento tranquila con lo que he venido realizando hasta hoy. Aparte de sus padres, ¿cuál es la persona más importante de su vida? Mi hija. Claramente mi hija, están mis papás, de hecho está mi hija, es lo más importante en este momento para mí. A veces lamento mucho el tiempo que a veces no puedo tener con ella. Todo el tiempo le pido perdón a ella por no tener todo el tiempo que debiera tener para ella. Están mis papás, y en este momento pues Luis Carlos, que es mi pareja, es una persona que también, a pesar que no le gusta la política, pues ha estado ahí, ha sido
también un bastón bastante importante en este momento, en el marco de una campaña que es tan difícil. Pero mis papás, mis hermanas también han sido fundamentales en este proceso. Mi familia para mí ha sido fundamental. Bueno, esa pregunta que viene es a la ciudadana, a usted como colombiana. ¿Cómo ve el futuro de nuestro país? Bueno, yo aspiro a que los ciudadanos podamos tomar mejores decisiones frente a las próximas decisiones electorales a nivel nacional. Soy consciente que los cambios no son de un día para otro. Hay muchas cosas para ajustar, pero definitivamente sueño con un país en el que realmente cada familia, sobre todo los jóvenes y los niños, así como lo sueño para la ciudad, sueño un país que dé más oportunidades de acceder a la educación. Hace unos días había una discusión precisamente de si era bueno o no que la ciudad estuviera gobernada por alguien que no ha tenido una formación complementaria luego del bachiller. Y había una respuesta por ahí que es que el 87% de los ciudadanos de este país no han pisado una universidad. Y claramente, digamos, se requiere que haya una posibilidad de formarse en algo, especializarse en algo, para que mucha gente no haya pisado. Eso es grave, digamos, verlo así, porque creo yo que gran parte de que un país sea productivo, se desarrolle, garantice bienestar y oportunidades y capacidades a la gente, pues es un país que pueda brindar la posibilidad de que su población pueda acceder a la educación. Yo siempre he sido convencida, y lo digo por lo que yo he vivido en lo personal, y es que a mí la educación me ha abierto puertas, a mí la educación me ha dado la posibilidad de trabajar, de conseguir mi sustento. Ha sido la educación la que me ha permitido poder ir mejorando en el tiempo mi calidad de vida y poderle brindar una calidad de vida a mi hija. Entonces, en esa medida sí creo que sueño con un país que logre abrir las puertas de manera gratuita, como lo dice la Constitución, a los niños, a los jóvenes. Un país que procure porque la innovación, la tecnología, el acceso al deporte, el acceso a la cultura sea una realidad. No quiero, mira, justamente en los procesos de campaña uno vive la necesidad que tienen los deportistas, los artistas, de tener que acudir a terceros para poder ir a representar una ciudad o para ir a poder desempeñarse en su habilidad artística o deportiva. Tienen que estar pidiendo ayudas como no debería ser, pero cuando se llegan con las medallas y cuando llegan con los triunfos, entonces ahí sí aparece el Estado, y no debe ser así. Es una forma de garantizar que en nuestro país no haya violencia, que sea un país que garantiza de verdad la paz, es un país que le permite a sus ciudadanos desarrollar sus capacidades, acceder a educación, y en esa medida puedan ellos garantizar libertades. Un país que no deja fugar sus cerebros a otros países, sino que aprovecha ese talento, esa intelectualidad para ponerla al servicio del mismo país. No está pasando eso. Entonces, me suena un país que de verdad garantice equidad, no igualdad, pero por lo menos equidades en acceso a oportunidades para el desarrollo del ser humano. ¿Cuál es su plato preferido? Bueno, mi plato preferido son varios, pero un buen sancocho me parece delicioso. ¿Cómo califica al actual gobierno en Zipaquirá? ¿Bueno, regular o malo? Bastante muy regular, por no decir que malo. ¿Por qué votar por Nidia Corredor? Porque Nidia es la posibilidad de que esta ciudad tenga una mamá gerenciando una ciudad pensando como mamá. Es una mujer que tiene la sensibilidad social, es una mujer que, a pesar de que es ingeniera civil y es consciente de que las obras de infraestructura que requiere la ciudad se deben hacer, que hay que hacer la malla vial, que hay que mejorar la red de servicios públicos, que hay que construir seguramente más polideportivos, más escenarios deportivos, hay que construir un montón de cosas. También se requiere de gozar de esa sensibilidad humana que le da la posibilidad de ser el hecho de ser mamá, para poder solidarizarse con las familias, con las necesidades que viven muchos, con lo que tiene que enfrentarse una familia cada fin de mes para poder garantizar que sus familias deben hacer realidad sus sueños.
una mujer que además ha logrado la experiencia que ningún otro candidato tiene en la administración del sector público. Yo quiero es que me den la posibilidad de trabajar como gerente de esta ciudad los próximos 4 años. No tengo ningún interés, por eso considero que la ciudad debe entregarme esa confianza y no se van a arrepentir. En el 2027 la historia va a ser totalmente diferente porque vamos a hacer que Zipaquirá cambie su forma y la gente cambie su forma de ver a nuestra ciudad. Por eso considero que los ciudadanos de Zipaquirá deben darle la oportunidad a Nidia Corredor. Bien, bueno, finalmente, ¿qué opina de la ideología de género? ¿Usted está de acuerdo que esto se aplique desde la edad escolar y que se enseñe a los niños este tipo de cosas en los colegios, como ya lo están haciendo en algunos países? Bueno, mira, Lirio, es tan complejo en medio de un mundo globalizado, donde hoy nuestros hijos incluso nos hablan más de esos temas. Yo creo que más allá de promover en los colegios el tema de cuál puede ser su tendencia, más que en el género es en el sexo. Yo reconozco 2 géneros, para mí es hombre o es mujer, lo demás es una decisión de vida de cada persona, de cómo genera o cómo desarrolla su comportamiento como persona o en su actividad sexual, básicamente. Te quiero decir que yo crecí en una familia bastante muy conservadora. Yo tengo bastantes amigos que hacen parte de la comunidad LGBTIQ+. Y para mí, antes que su definición en el sexo, su definición en el comportamiento del género, son seres humanos. Hace algunos días en un debate alguien hablaba que era importante que en el presupuesto se apropiaran más recursos para ellos. Y yo no considero por qué deben estar discriminados en el presupuesto, porque es que eso no es una enfermedad, es una condición de vida que cada quien decide bajo su criterio, bajo lo que considera y debe ser respetado. Para mí ellos deben ser tratados como cualquier ser humano y garantizar su acceso a todas las condiciones sin distingo de su condición de género o de sexo. O sea, el tema es simplemente deben ser tratados, incorporados y lo que sí debe haber es un proceso más que en los colegios para promover, es un proceso para sensibilizar y sensibilizarnos como población frente a la existencia de esa posibilidad que hay hoy en la sociedad, que es una cosa a la que no podemos ser ajenos, ni podemos negar, ni podemos tratar con desprecio, porque al final son seres humanos que requieren de todo tipo de atención y verlos también de manera integral e inclusiva. Entonces, si estoy de acuerdo o no de la política pública en el modelo educativo incorporar que promovamos que los niños o las niñas tomen estas decisiones, no, hay que trabajar es en el tema de que los niños y los jóvenes, vuelvo y te digo, crezcan, desarrollen su proyecto de vida, puedan autorreconocerse, sean conscientes de su condición, de lo que quieren para su proyecto de vida, que lo puedan hacer con carácter y con criterio y no producto de una vulnerabilidad, que es lo que hoy está pasando. Bueno. Entonces, no, creería que yo lo veo más desde ese punto de vista, Lirio. Bien. Ingeniera, en este último minuto, un mensaje para sus seguidores que quiera expresar. Bueno, el primero es una gratitud inmensa con el equipo de trabajo que me respalda, una gratitud infinita con todas las personas que empiezan a creer en esta propuesta como una alternativa diferente, como una hoja de vida con experiencia. Le doy gracias a Dios a la vida que hoy la gente por primera vez esté pensando en que para decidir el tema de la alcaldía de los próximos 4 años de Zipaquirá empiecen a evaluar las hojas de vida. Eso no pasaba, yo estaba en otros procesos y nunca antes pasaba, y me alegra mucho que la gente que esté tomando la decisión sea porque está convencido que tiene la experiencia, la idoneidad para asumir una responsabilidad, el talante de que es la gerencia de una empresa gigante como lo de Zipaquirá. Entonces también a todos muchas gracias, a los que todavía no han decidido su voto, invitarlos a que nos conozcan, invitarlos a que nos escuchen y ojalá se convenzan que somos una alternativa, tal vez la mejor alternativa para gerenciar los destinos de esta ciudad los próximos 4 años con una visión de planeación a 20.
Ingeniera Nidia Corredor, muchas gracias por atender esta invitación de la Nota Estéreo y seguiremos en contacto, al igual que con los demás candidatos, para que conozcan sus planteamientos, conozcan qué es lo que están en este momento proponiendo para nuestra ciudad. Ingeniera, mil gracias y le deseamos un resto de noche muy feliz. Muchísimas gracias a ti, Alirio, a todos los oyentes de la Nota. Una feliz y bendecida resto de noche. A ustedes, amables oyentes, mil gracias por su sintonía, por acompañarnos hasta esa hora y la invitación para que continúen escuchando la Nota Estéreo y estén pendientes porque continuaremos con estas entrevistas a los candidatos a la alcaldía de Zipaquirá. Feliz noche, feliz descanso.